Bien, a continuación nos plantean un ejercicio donde nos dice que se realizó un estudio del número de ecografías que se realizan en un año a 200 personas. Nos dice que la información se encuentra en la siguiente tabla y se encuentra incompleta, ¿no? Bien, en este caso tenemos 4 columnas. La primera, que es ecografía, que sería nuestro valor o nuestro dato X, Y. Luego tenemos personas, que este sería nuestra frecuencia absoluta. En la columna número 3 tenemos la frecuencia relativa y en la columna número 4 tenemos la frecuencia relativa acumulada. Tenemos que revisar los datos que tenemos disponibles. Si nos damos cuenta, nos dice que tenemos 200 personas y esas 200 personas nosotros las ubicaríamos en la parte final de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, al finalizar de resolver la tabla, tendríamos 200 personas y esto en simbología estadística sería N, que es la población o la muestra. La frecuencia relativa siempre va a sumar 1 y dado que suma 1 en la frecuencia relativa acumulada en el último valor o la última fila, también nos va a dar 1. De esta manera ya hemos resuelto o hemos llenado algunos datos. Llenando esta columna de frecuencia relativa acumulada, siempre el primer valor pasa al siguiente cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que este valor pasa hacia acá directamente 0,20. Para obtener la columna número 3 a la frecuencia absoluta, le debo de dividir para n, o en este caso la cantidad. Entonces, en el primero, la primera frecuencia relativa, mi frecuencia absoluta no la tengo, ¿verdad? La frecuencia relativa sí que la tengo, entonces paso el valor. Y n también tengo, entonces paso también acá el valor. Todo lo que esté relacionado a la frecuencia absoluta lo voy a pasar al otro lado con su operación contraria. Entonces, dado que tenemos frecuencia absoluta y el 200 está dividiendo la frecuencia absoluta, voy a pasarlo al otro lado multiplicando, de manera que me va a quedar multiplicado 0,2 por 200, 40. Entonces, como vemos aquí, ya tenemos el primer valor de la frecuencia absoluta. Pasamos el valor. Vamos ahora con la fila donde está que se ha realizado una sola ecografía. Bien. Ahora, en esta parte que está aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para obtener la frecuencia relativa, yo tengo que a la frecuencia absoluta dividir para n? Pues eso es lo que vamos a hacer. Frecuencia relativa será igual a 84 y n que vale 200. O sea, ¿cuánto será igual mi frecuencia relativa? 0.42. Entonces ese valor lo paso acá en el lugar que le corresponde y sumo. Como ya saben, tenemos en la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, ya tenemos 0,20. Lo que hacemos es, para ir completando esta tabla, la frecuencia relativa acumulada anterior, sumarle la frecuencia relativa del siguiente dato. Entonces, en este caso, la suma de 0,20 más 0,42 me da 0,62. Para poder tener el valor de la frecuencia acumulada, yo tengo que sumar la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia
relativa del siguiente dato, ¿no? Entonces, la suma me daría esto más esto igual a esto. Lo hacemos la suma en zigzag. Y dado que de aquí hasta acá hay una diferencia de 0,10, es el valor que entraría en mi siguiente frecuencia relativa. Entonces ubicamos 0,10. Bien, continuamos. ¿Dónde más también puedo hacer eso? Acá. El valor que toque aquí será la resta entre este valor de aquí menos el de acá. Y el resultado que obtengo será 0,98. Si yo ya tengo mi frecuencia relativa, tendré que buscar la acumulada. Como n vale 200, entonces ese 200 va a multiplicar y el valor que obtenga, en este caso 200 por 0,10, me va a dar igual a 20. Entonces ese valor es el que ubico acá. En la quinta fila tenemos la frecuencia relativa será igual a 24 sobre 200. Esto me da un total o un igual 0,2. A 0,02 yo le voy a multiplicar por 200. Entonces la respuesta de esto me da que es igual a 4. El otro valor que podemos mencionar sería este que se encuentra de este lado de acá, porque yo a 0,98 le resto 0,12 y me tiene que dar ese valor. Entonces al realizar la operación 0,98 menos 0,12 me va a dar 0,86 directamente, ¿no? Y puedo hacer lo mismo con el valor anterior, ¿no? 0,86 le resto 0,72, la diferencia de los dos me da la otra frecuencia relativa, que en este caso sería 0,14. Bien, ahora, ¿qué es lo único que me falta? Encontrar la frecuencia absoluta para el dato donde se realizan 3 ecografías. Entonces hacemos lo mismo que habíamos hecho ya anteriormente. Para hallar la frecuencia absoluta, multiplicamos la frecuencia relativa por n. Entonces, ¿a cuánto me da este valor? Bien, ¿a cuánto me da este valor? A 28. Entonces, de esta manera, yo ya he culminado y he llenado la tabla, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a comprobar, veremos que todos los datos que están aquí, y de esta manera yo he culminado el ejercicio y he terminado de llenar la tabla.